Bien. Entonces, el día de ayer comentamos lo siguiente, ¿no? En el movimiento de proyectiles o tiro parabólico, el movimiento se va a realizar en dos dimensiones. Bien. Vimos también que las ecuaciones que vamos a utilizar son, vamos a decirlo así, las mismas que habíamos visto para el movimiento en el eje X y en el eje Y, excepto que para el eje X vamos a considerar un caso, digamos, las situaciones que se presenta es que en el movimiento horizontal, en el eje X, no va a haber aceleración. ¿Vale? Las ecuaciones a las que habíamos llegado son justamente las que están aquí abajo. ¿Qué es lo diferente o de hecho, cuál es lo importante que hay que tomar en este tipo de movimientos? ¿Recuerdan cuál es el detalle aquí con ese tipo de movimiento? Las componentes, profe. ¿De quién? La velocidad. De la velocidad. Exactamente. Lo que hace distinto a este tipo de movimiento, o que lo hace general en comparación a los casos anteriores que hemos revisado, es justamente cómo se comporta el vector velocidad. Por ejemplo, si el movimiento queremos que sea totalmente horizontal, ¿qué ángulo de disparo alfa tenemos que considerar? Cero. Exacto. Si quisiéramos abordar el caso, por ejemplo, de tiro vertical, lanzamos unas llaves, una piedra hacia arriba, ¿qué ángulo de disparo tenemos que considerar? 90. 90 grados. Y ahí está. Lo único que estamos haciendo ahora distinto, muchachos, es asumir que el movimiento tiene una dirección arbitraria distinta, un alfa. ¿Vale? Entonces, eso da lugar a que el vector velocidad inicial tenga dos componentes, las cuales ya nosotros sabemos cómo determinarlas a partir del módulo y el ángulo de disparo. Y Y. En el eje X, como vimos, las ecuaciones toman esta forma, mientras que en el eje vertical se escriben de esta otra. ¿Okay? Aquí hay un error, se me olvidó indicarlo la clase pasada, aquí va un T. Un tiempo para que esto sea dimensionalmente correcto. Ahí está. Entonces, esas serán las ecuaciones que vamos a utilizar para describir ese tipo de movimiento. Ahora, hay algo muy importante que hay que tomar en cuenta cuando uno trabaja el tiro parabólico. Generalmente, en ese tipo de problemas se nos mencionan aparecen dos cantidades que son muy importantes para analizar alguna situación concreta. Primero, hay algo que se conoce como el tiempo de vuelo y alcance máximo. ¿Ok? El tiempo de vuelo y alcance máximo. El tiempo de vuelo básicamente es el valor en el tiempo que le toma a un objeto,
lo que sea que se lance, una piedra, una pelota, un misil, por ejemplo, en partir del punto en el que es lanzado, ¿ok? Avanzar en la trayectoria parabólica y llegar al mismo punto o a la misma altura de la que él fue lanzada. A eso se le conoce como tiempo de vuelo. Si el objeto se detiene antes de alcanzar ese punto o después, ese no, hay que tener mucho cuidado. Ese no es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo, uno lo encuentra justamente utilizando esta figura que tenemos aquí enfrente, que es el objeto sale disparado, avanza y llega justamente a la misma altura de la cual partió. A eso le conocemos como el tiempo, a ese tiempo que utilizó, se le conoce como el tiempo total de vuelo. Entonces, el tiempo total de vuelo, nótese que sucede o se toma en cuenta cuando la trayectoria es simétrica, cuando tenemos una parábola simétrica. De manera análoga, el alcance máximo nos dice la distancia que recorrió el objeto en cuestión a lo largo del eje X. Y es la distancia que recorre de tal manera que el objeto alcanza la misma altura de la cual partió. ¿De acuerdo? Entonces, bajo estos dos, bajo esta consideración, tienen las dos cantidades que mencionó, o que del que voy a hablar a continuación. ¿Ok? Entonces, recuerden esto, solamente para trayectorias meramente simétricas tiene sentido las ecuaciones que vamos a obtener a continuación. ¿Ok? Entonces aquí lo voy a poner como una especie de alerta aquí en asterisco. Estas cantidades son válidas cuando la trayectoria que describe el objeto es una parábola simétrica. ¿De acuerdo? Si no es el caso, no tendremos esas cantidades, no. Las expresiones que vamos a utilizar o que vamos a deducir a continuación no son válidas, muchachos. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner dos casos cuando sí y cuando no. Hablemos, por ejemplo, del caso típico de una pelota que es en un campo en una cancha cuando es lanzada. Okay, entonces, esta pelota va a recorrer esa trayectoria y llega al suelo. Okay, entonces, en este caso, lo que esta distancia horizontal que recorrió esta pelota va a ser el alcance máximo que vamos a llamar R. En la literatura ustedes lo pueden conocer como R. Entonces aquí tenemos el eje X y acá tenemos el eje Y. ¿Cuándo no va a ser válido esto? Por ejemplo, cuando la trayectoria que recorre el objeto sea esta. Sea lanzada y, por ejemplo, llega en este punto. Imaginen que aquí está, no sé, una barda. Entonces, en este caso, la trayectoria iba a ser parabólica. De hecho, en cierto sentido lo es, pero el objeto que es lanzado no llega a la misma posición, a la misma altura de la cual partió. Entonces, en este caso, no son válidas las ecuaciones, ¿no? Incluso, sin embargo, aquí podemos hablar de una situación simétrica. ¿Ok? Por ejemplo, vean, si hagamos este recorte, si nos fijamos en esta sección que voy a señalar a continuación, vamos en esta parte que encierro en color rojo, obtendríamos una situación simétrica, pero nótese que pues no estamos considerando desde el punto de inicio, es decir, donde la velocidad era la inicial. ¿De acuerdo? Entonces, ahí son solamente cuestiones con las que hay que tener cuidado en problemas. Entonces, aquí voy a poner como mejor como pie de página, como nota de la figura. En esta situación, las ecuaciones para
tiempo de vuelo y alcance máximo. Y alcance máximo aquí no son válidas. Muy bien. Vamos a ver entonces estas ecuaciones cómo se obtienen. A ver, entonces voy a ponerlo aquí con otro color. Número 1. Tiempo total de vuelo. Es el tiempo que le toma al objeto llegar a la misma altura de la cual partió. Ok, entonces pensemos que agarremos esta guiando. A ver, entonces, cuando el movimiento parabólico, como lo comentamos la clase pasada, la velocidad, aquí está, la velocidad inicial va a tener dos componentes, puesto que aquí va a haber un ángulo de disparo, un ángulo llamado alfa. Y aquí está la velocidad inicial, como vector. ¿Ok? Entonces, eso nos va a dar lugar a dos componentes. Con las ecuaciones que tenemos acá arriba, muchachos, ¿cómo podríamos determinar el tiempo total de vuelo? O sea, queremos conocer el tiempo que le toma al objeto que es lanzado, digamos, desde el nivel del suelo, volver a caer al suelo. En la ecuación 2 de eje de X. Ajá. Ahí, ¿qué podemos decir? O sea, propones ocupar la ecuación número 2. A ver, nótese, ¿qué es lo que la condición que se está pidiendo, Dice, el tiempo total de vuelo es el tiempo, forzosamente es el tiempo que le toma al objeto llegar a la misma altura de la cual partió. Sería que dejáramos de ecuación. O sea, de alguna manera, en las ecuaciones nosotros tenemos que introducir el hecho de que la pelota, o el objeto, perdón, regresa a la misma altura de la cual partió, al mismo nivel. O sea, si partió del suelo, regresa a estar nuevamente en el suelo, aunque haya avanzado una cierta distancia X, O sea, la condición simplemente nos pide que el objeto regrese a la misma altura de la cual partió. ¿Puedes ir con la ecuación 3? De la ecuación 3, ¿ahí qué información tendremos? La velocidad inicial y la velocidad final. ¿Cuánto vale la velocidad final? No sabemos. No la conocemos. De hecho, si recuerdan del tiro de caída, bueno, del momento de caída libre, saben que la velocidad cuando llega al suelo, en este caso pensando que regresa al suelo, no es cero. Eso espero que ya se haya quedado claro. Cuando un objeto desciende, va ganando velocidad. Por lo tanto, la velocidad cuando llega al suelo no podemos tomarla como cero en la dirección vertical. Tendríamos que asegurar el ángulo, ¿no, profe? Digamos que es un ángulo alfa. O sea, piensa tú que lo que tienes como información es, sabes con qué velocidad el objeto ha sido lanzado y sabes el ángulo de disparo. O sea, esa información asúmela conocida. Como en el problema 5 de la tarea. Piensa tú que ese es el dato al que tú tienes acceso. Pues asúmelo conocido.
G, evidentemente, lo conocemos. Ahí sí no hay problema, ¿no? Ahí sabemos incluso hasta cuánto vale numéricamente. Entonces piensen a ver cómo modelarían, cómo tendrían la ecuación para escribir el tiempo de vuelo. Con el requisito, repito, de que el objeto regrese al mismo nivel o altura de la cual partió. Con es la 4 porque es la del Y, la que ve lo de la altura o profundidad, si es el caso. Sí se puede Exacto. llamar profundidad. Sí, profundidad cuando decimos, bueno, cuando las posiciones son hacia debajo del nivel de referencia, lo podemos llamar como profundidad. Ajá. La 4, ¿verdad? La 4 entonces, exactamente. La ecuación 4 nos habla de las posiciones en el eje vertical. Y dado que queremos que regrese a la misma altura de la cual partió, pues basta que la ecuación 4 sea la candidata ideal. Entonces vamos a ocupar la ecuación 4. ¿Qué datos necesitamos darle, por ejemplo, a la posición inicial? O mejor dicho, cambio mi pregunta. ¿Qué valor debemos asignarle a la posición final, YF? Sería 0. 0. ¿Y a la posición inicial? Igual 0. 0. 0. Ok, bueno, entonces ahí está, ¿no? Las condiciones. Ambas cantidades tienen que ser exactamente las mismas para indicar que el objeto regresa al mismo punto del cual partió. Entonces vamos a decir lo siguiente. A ver. Ok, entonces para encontrar la expresión, para encontrar la ecuación para el tiempo total de vuelo, consideremos que el objeto parte del origen, o sea, y igual a 0 metros, ¿no? ¿Están de acuerdo? Que eso sería indicar que sale del origen. Sí. Y llega y regresa, mejor dicho, y regresa a la misma altura. Es decir, ¿cuánto vale su posición final? 0 metros. Por lo tanto, ahora sí, viene la discusión con la ecuación. Entonces, en esta ecuación, la ecuación 4, como de acuerdo a la numeración que teníamos hace unos instantes, ¿qué es lo que procedemos a realizar? A quitar el 0. Bueno, cancelar. Ok, hacer 0 la posición final. 0, posición final. Posición inicial, 0 también. 0 metros, ajá. Ajá. Más todo lo que tenemos ahí al lado, ¿no? Pero aquí va al cuadrado. No se copió el cuadrado. Y todo lo demás queda igual, ¿no? Ahí está. Más esto. A ver. ¿Están de acuerdo que así se escribiría? ¿Así quedaría? Metiendo los valores. Y a continuación, ¿qué procede? Hay que darle resolución al tiempo. Habría que despejar a T, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo comenzamos a hacer esos pasos de despeje? Sería factorizarlo, ¿no? Factorizarlo, exacto. Y despejar un T y pasarlo a 0, pero pues hace 0. Vale, entonces, a ver, voy a hacer aquí un poquito de magia para hacer justamente eso que comentan. A ver, entonces, este 0 que está, pues lo quitamos, no nos contribuye a nada. El 0 que estaba como sumando. Factorizamos un t, muy bien. Entonces, esta t, que aquí aparece en amarillo, la saco de la ecuación. Bueno, aquí me estoy llevando un signo. Menos. Lo sacamos de la ecuación. Perdón, aquí. Ya estoy haciendo un desastre. No lo escribo toda vez.
A ver, esto lo quito. Lo traigo hacia acá. Muy bien, entonces esta T la vamos a factorizar. Ahí está. Abrimos un paréntesis. Cerramos el paréntesis acá. Quitamos este cuadrado, ya no existe. Lo hemos separado. Ok. Y así queda, ¿no? Factorizado. Y entonces ustedes bien saben que si tenemos un producto de cantidades igualadas a 0, significa que alguno de los dos tiene que ser 0. ¿Eso nos lleva a qué condición? A que la ecuación final sea velocidad inicial por seno. Ah, no, el módulo por. Bueno, veo seno de t de alfa Ajá. menos la gravedad por tiempo, ¿no? Igual a 0. Sería. Ok. Bueno, esto, a ver. Ah, bueno, y de ahí despejar, ¿no? Exacto. O sea, decimos que eso que está en paréntesis, bueno, es 0, ¿no? Entonces, esta factorización que se hizo lleva a que lo que está en paréntesis sea 0 también. Sea una de las posibilidades. Y de ahí, ya una vez que está igualada a 0, hacemos el despeje y ¿cuánto queda? La componente en Y de la velocidad Ajá. menos un medio de la gravedad por tiempo, ¿no? Pero despejado, o sea, queremos despejar el tiempo. ¿De esta ecuación? De esa. De esta, Sería que ya por está 2, igualada ¿no? a 0. Sería 2 veces, ¿no? Menos 2. Ajá. Ajá. Menos 2. ¿Sí será un menos 2? ¿O 2 nada más? Entre gravedad. Entre gravedad. Es un 2 positivo. Mucho cuidado ahí. A ver, ¿están de acuerdo con esta ecuación? ¿Llegan a esa ecuación ustedes también? ¿O algo que no quede todo claro? Ah, sí, ya vi por qué es positivo. Ajá. Entonces, hay mucho cuidado. Una forma de verificar el signo, pues es, a ver, hagamos un análisis. El ángulo de disparo generalmente pues está entre 0 y 90 grados. Entonces, en esa región, en ese cuadrante, el seno siempre va a ser una cantidad positiva. El seno de alfa va a ser positivo. El módulo B0 es positivo. G es positivo. Entonces, el 2 debe ser positivo también para tener tiempos físicamente posibles, como hemos visto, ¿no? Tiempos negativos nos hablan de otras cosas que no nos interesan. Entonces, ahí está. Sería así. 2 veces. Fíjense, entonces el tiempo total de vuelo es 2 veces el módulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo de disparo entre la gravedad. Es más, si ustedes le aplican análisis dimensional a esta expresión, van a encontrar que las unidades corresponden a tiempo. Esta ecuación, esto que está aquí escrito a la derecha, tiene unidades de tiempo. Entonces, dimensionalmente es correcta, tiene los signos correctos, ahí está la ecuación. Entonces, esa es la ecuación para el tiempo total de vuelo. ¿Comentarios, muchachos? ¿Preguntas con la deducción de esta ecuación? No, profe. Ok, entonces, repito, eso es válido únicamente para trayectorias parabólicas simétricas. Como en estos casos, en esta primera figura que se está aquí mostrando. Bueno, ¿cuál otra ecuación? Ah, sí. El alcance máximo, como les mencionaba, nos dice qué tanto avanzó este objeto, lo que se haya lanzado, en el eje horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, en el eje horizontal queremos conocer qué tanto se va a alejar del punto de lanzamiento.
Y la condición también que hay que tomar en cuenta es que el objeto cayó o regresó a la misma altura de la cual partió, para considerar esa distancia horizontal como el alcance máximo. Muy bien, ¿cómo podemos hacer para calcular dicho instante? Mejor dicho alcance. Con la ecuación 2. Con la ecuación 2. Ok, ¿qué con la ecuación 2? A ver, ¿qué posición inicial podríamos asignarle a nuestro... 0 metros. a 0 metros, ¿no? Que salga del origen también. Muy bien. La componente X la podemos asumir conocida, puesto que conocemos el módulo de velocidad y el ángulo de disparo. Digamos, tenemos acceso a esa información. Pero ¿qué pasa con el T que ya aparece en la ecuación 2? Sería el tiempo de vuelo, ¿no? Es correcto. Exactamente, el que acabamos de encontrar. Justamente, exacto. Entonces, de la ecuación 2, fijando la posición inicial del objeto en el origen y tomando en consideración que el tiempo que en la ecuación 2 nos está pidiendo es justamente el tiempo total de vuelo, podemos nosotros estimar el alcance, ¿no? O sea, qué tanto se va a alejar en el eje X este objeto, o sea, su posición final. Y esa posición final es la que vamos a conocer como el alcance horizontal. Muy bien, entonces, a ver. Aquí vamos a poner la alcance máximo. Entonces vean que aquí ya le estamos dando herramientas a ustedes para que si le atinen si practican fútbol, pues le atinen a ¿cómo se llama? A la portería. ¿O qué otros juegos? ¿O qué otros? ¿En dónde más se puede ocupar esto? En el golf. En el golf, bueno, no sé si también en este juego de Pokémon Go se funciona algo así. Creo que no. No sé si hay manera de controlar cómo lanza uno la Pokébola. Alcance máximo. Es la posición, ok, horizontal. Si tomamos en cuenta que si asumimos que el movimiento es en la dirección X, también es la distancia. Recordemos que coinciden en signos en ese caso, ¿no? Y si no fuese así, si el movimiento fuese en la dirección X negativa, pues simplemente tomamos el valor absoluto. ¿Ok? Entonces es la posición horizontal o la distancia, ¿ok? Máxima que recorre el objeto, ¿ok? Hasta regresar, hasta llegar a la misma altura de la cual partió en un tiro parabólico. Ahí está. Ok, entonces vamos a considerando el tiempo total de vuelo, el alcance máximo, aquí le voy a poner cómo se denota, ¿no? Como una R mayúscula. Vale, entonces el alcance máximo se calcula como. Ok, entonces dijeron que de la ecuación número 2, ¿cierto? Entonces esta ecuación la traemos para acá y vamos a utilizarla para encontrar la expresión que nos interesa. Muy bien. Entonces, es la posición horizontal máxima que recorre el objeto aquí me faltó decir, desde el punto de lanzamiento hasta llegar a la misma altura de la cual partió en un tiro parabólico. Aquí vamos a asumir que la posición de lanzamiento horizontal es 0 metros. Muy bien. Entonces, dicho de esta manera o con estas condiciones, en esta ecuación
¿qué nos queda por escribir? Entonces, de esta ecuación, ahí está. ¿Qué obtenemos? Sería quitar el X, ¿no? El X inicial, ¿por qué será? Exacto. Y a la posición final llamarla directamente R, ¿no? Porque esa es, cuando la XF sea R es porque el objeto está regresando a la misma altura y a esa posición es la que estamos conociendo como el alcance máximo. Muy bien, entonces la X0 la tomamos como 0. Muy bien. ¿Qué pasa con la velocidad? Esa la dejamos, ¿no? El término lo mantenemos. Y el tiempo que aquí aparece lo reemplazamos por el tiempo total de vuelo, justo el que calculamos hace unos instantes, el que está aquí arriba. 2 velocidad y eso. Ajá, así es. Esto lo ponemos por acá. Y ahí está, ¿no? Y ahí está. Cerramos paréntesis. Y ahí está. Ese es el tiempo. Perdón, ese es el alcance máximo. Así se va a calcular. Pero, bueno, aquí está un poquito feo. Ajá. Y de hecho vamos a ver. Recordemos la siguiente identidad trigonométrica. Recordemos la identidad. ¿Sería la tangente ahí, profe? No, porque la no. tangente se construye cuando divides, ¿no? Seno sí, entre coseno. Entonces, hay una entidad trigonométrica que nos habla del ángulo doble. Nos dice, el seno de 2 veces el ángulo, aquí voy a poner ángulo teta, es igual a 2 veces el seno del ángulo teta por el coseno del ángulo teta. Incluso creo que ustedes lo podrían demostrar con ayuda de los números complejos. Pero bueno. Asumamos lo que conocemos en identidad trigonométrica. Entonces vean, si lo aplicamos esta expresión a lo que tenemos como alcance máximo, ¿qué nos queda? ¿Cómo queda el alcance máximo? Entonces, a ver. Sería, el alcance máximo es igual a ¿qué? Velocidad inicial Velocidad inicial, sí, velocidad inicial. por el seno de 2 teta. Por el seno. Bueno, en este caso sería alfa, ¿no? 2 alfa, sí. Sí, ¿no? Bueno, ahí está. Esto entre G. Y ahí está. Esa es la ecuación que ustedes, si buscan alcance máximo en tiro parabólico, es lo que van a encontrar. Y ahí está la forma de obtenerlo. Entonces, para conocer qué tanto se aleja un objeto del punto del cual es lanzado cuando el movimiento es una parábola simétrica, se calcula de esta manera. El módulo de la velocidad inicial por el seno de 2 veces el ángulo de disparo entre la gravedad. Entre 9.81 metros sobre el segundo cuadrado. ¿Ok? Comentarios, muchachos, con relación entonces a estas ecuaciones. La primera nos da el tiempo total de vuelo, la segunda el alcance máximo en el eje horizontal. Aquí no hay por qué tener valores negativos. Depende. ¿En qué cantidad te refieres? En R. En R. Aquí como por construcción, o sea, vamos a ver qué casos. A ver. Creo que aquí ya no puedo descender más, entonces me voy hacia arriba. A ver, ¿qué tipo de movimientos podemos analizar en este caso? Con estas ecuaciones. A ver, vamos a... O sea, el caso más, vamos a decirlo así, tal vez el más simple, hasta cierto sentido, es cuando el objeto realiza un tiro parabólico totalmente simétrico. Yo creo que ese sería como el más sencillo, porque las ecuaciones
reflejan esa simetría, como es lo que vimos justamente con el tiro, perdón, con el tiempo total de vuelo y el alcance máximo. Pero claramente no son los únicos casos que se pueden analizar. Entonces, a ver, déjenme ver aquí. Tenemos el eje vertical acá, en esta situación, esta dirección. Vale, entonces, bueno, ¿qué otros casos podríamos analizar? Bueno, imaginen ustedes, es el ejemplo típico. Consideren, por ejemplo, un edificio y en el cual una persona lanza un objeto. Entonces el movimiento va a tener este comportamiento. ¿No? Entonces aquí vemos que la parábola no es, no es simétrica. Aquí, ¿dónde podríamos colocar nuestro origen de coordenadas para analizar el problema? Arriba del edificio. En el punto donde, exacto, donde fue lanzado, es decir, en la altura máxima aquí. Entonces aquí, un eje nuevo sería este, X', voy a llamarlo así. Y aquí, y hacia arriba tendríamos nuestras Y, nuestra dirección Y. Ahí está. Entonces, en este caso, tendríamos posiciones negativas. ¿Sí se dan cuenta? Aquí el objeto, pensemos que es, no sé, algo que lanza una persona de un edificio. No sé qué podría ser. Entonces, vean, el objeto va a subir, va a descender, va a llegar a la misma altura de la cual partió y después va a continuar su movimiento hacia abajo. Entonces, aquí tenemos Y negativas. Una vez que cruza el borde del edificio y comienza a caer, tenemos posiciones en el eje Y negativas. Y la distancia horizontal, pues la vamos a conocer a partir de este punto. Vemos el punto en el que es lanzado, hasta el punto en el que, por ejemplo, llegó al suelo. ¿Ok? Y esta distancia que estoy aquí indicando no es el alcance máximo. ¿Están de acuerdo? La R que acabamos de calcular. No es esa R, mucho cuidado. Recordemos que la R, el alcance máximo, solamente es válido cuando el objeto regresa al mismo punto del cual partió, a la misma altura de la cual partió. Y no es este caso. Vale, ¿qué otra situación podemos analizar en tiro parabólico? Por ejemplo, el que les mencionaba son los instantes. Consideren ustedes aquí vamos a decirlo, vamos a poner algo así como, han ido a la feria, ¿no? Me imagino. Y a veces, por ejemplo, para ganar un objeto, ganar un peluche, ok, tenemos que tirar unas figurillas colocadas en una repisa. Entonces, por ejemplo, en este caso también podemos analizarlo mediante tiro parabólico. Es decir, ahora nuestro lanzamiento podemos considerarlo aquí. Aquí estamos nosotros y tiramos. Y le damos aquí al objeto, ya podemos tirarlo y ganarnos algún premio. Entonces vean que aquí el movimiento nuevamente es parabólico. El objeto que lanzamos en dirección sigue esa trayectoria y cae aquí. ¿Vale? Entonces en este sistema, o para esta configuración o este caso, podemos asumir que nuestros ejes a trabajar son estos. Aquí los voy a dibujar mejor. Aquí está nuestro eje X y acá nuestro eje Y. Nuevos ejes auxiliares. Vean que en este caso la parábola no necesariamente tiene que ser simétrica. Entonces el movimiento se detiene a una altura h antes de tocar el suelo. ¿Qué otra situación podríamos aquí también considerar? Déjenme poner aquí el siguiente esquema. Perdón. Aquí está el eje vertical. Por ejemplo, que se me ocurre. Ok. ¿Qué será bueno? Déjenme ver, aquí sería. Ya. Imaginen ustedes que han tomado, bueno, que consideren estas atracciones
¿no? Donde un automóvil, creo que a muchos les gusta ver esos tipos de eventos, donde los automóviles chocan y se destazan y mucho de ese show. Ok. Entonces piensen esto que aquí tenemos otros autos o algo que hay que, algún obstáculo que hay que nosotros, bueno, que el conductor tiene que librar. Entonces pensemos que viene el automóvil en esta dirección, viene totalmente horizontal y la trayectoria que describe es la siguiente. No, bueno, aquí voy a exagerar. Voy a ser bastante exagerado. A ver, vamos a hacerlo bien. Primero construye lo que queremos hacer. Entonces viene así. No, está muy... Estoy exagerando demasiado, casi no. A ver. Voy a hacer al revés. Primero construyo la trayectoria que quiero obtener y después pongo los obstáculos. Pongo una rampita. ¿Una rampa? Sí, para que entonces sí salte. Bueno, pongamos que esta es la rampa, ¿no? O sea, que la cual viene y desde ese punto ya termina y ya hace esto. Y a veces no sé. Creo que a veces ponen más automóviles aquí abajo para que choque directo con ellos o los libre. No sé exactamente qué consiste en este tipo de movimiento, pero sé que están en la televisión. ¿Vale? Entonces, en este caso, vean el movimiento en qué dirección se está realizando. Negativo. En el negativo, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, en este caso, las posiciones que vayamos a encontrar, pues tienen las direcciones opuestas en cuestión de signo. Ajá, las posiciones. Las Pero, posiciones. bueno, si en este caso no se puede sacar R porque no regresa al mismo punto en Y. Ajá. Pero supongamos que o sea, lo que quiero es lo siguiente, o sea, la situación es la siguiente. ¿Qué pasa si tú inviertes esta figura, la que teníamos acá, cuando definimos el R? Si tú la inviertes, sabes que la posición final va a tener un signo negativo. Sí, por la Ajá. velocidad. Pero, y R Y- es como distancia, que va a ser una magnitud, o sea, un es- valor positivo. exacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en ese Ah, caso? ok. Tomar nada más el módulo. Sí. O sea, no representaría mucho trabajo. Simplemente haces el mismo cálculo, sabes que por la orientación de los ejes vas a obtener un número negativo, un menos algo. Pues lo único para reportar la R, el alcance máximo, que es la distancia que nos estamos alejando del punto de origen o punto de lanzamiento, pues nada más tomas el módulo y listo, ya. Ahí está el R. Que es justamente con el problema de la tarea del ejercicio número 1, ¿no? El problema con Toretto. Ujú. O sea, la posición salió negativa, pero como se les pedía distancia, tenían que reportar el valor absoluto de esa cantidad. ¿Vale? Entonces son todos los casos posibles, muchachos. Y con estas ecuaciones, perdón, mejor dicho, esos son los casos posibles, los cuales pueden ser descritos a través de estas 4 ecuaciones. Y no necesitamos más que ellas. Vamos a ver entonces un ejemplo de cómo aplicar esto para un caso un poquito más general como los que están aquí. No que sean simétricos. Un problema es cuando tiene simetría, hasta cierto punto vamos a decir que es sencillo de analizar. A veces con los que los muchachos, los estudiantes tienen problemas es con aquellos donde no hay simetría. Es ahí donde a veces hay problemas para entender lo que está sucediendo. Entonces déjenme buscar un ejemplo donde no sea simétrico el asunto. Pero lo que sí quiero que noten es que hay mucha similitud con el tiro parabólico y caída libre. Lo único que está cambiando es que eh, además de un movimiento en el eje vertical, también está ocurriendo un movimiento en el eje horizontal. Déjenme ver aquí. Déjenme ver cuál podría ser interesante para revisar.
Ah, ya, aquí. A ver, vamos a ver dónde quedó el problema. Ah, aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, el problema dice lo siguiente. Dice, Romeo está lanzando guijarros suavemente hacia la Julieta, ¿no? Esto es un problema bastante de índole romántico. Y quiere que los guijarros golpeen la ventana con una velocidad solo con una componente horizontal. O sea, bueno, además es exigente. Él está parado en el borde de un jardín de rosas, a 8 metros por debajo de la ventana, ¿ok? Y a 9 metros de la base del muro, como lo muestra la figura. ¿Qué tan rápido viajan los guijarros cuando golpean la ventana? A ver, chequen el problema. Leamos con atención qué es lo que nos está aquí planteando. Y veamos primero si entendemos lo que nos está pidiendo. A ver, ¿queda claro lo que se está ahí pidiendo? ¿Con qué situación nos están aquí contando? A ver, Robert está lanzando guijarros suavemente hacia la ventana de Julieta. Quiere que los guijarros golpeen la ventana con una velocidad, solo con componente horizontal. Él está parado en el borde de un jardín de rosas a 8 metros por debajo de la ventana y a 9 metros de la base del muro. Entonces, antes de meternos a la pregunta tal cual, ¿es claro lo que es la situación que se nos está planteando aquí? Sí, sí, profe. Yo nada más tenía una pregunta de, entonces, ¿qué le pasaría a la componente vertical? ¿En cuándo o en qué momento? Bueno, no me queda claro. Que dice que quiere que con la componente horizontal, ¿no? Ajá, sí. Ajá. ¿Qué le Entonces, pasaría? ¿La tendríamos que eliminar? más que nosotros eliminarla, por la misma situación del problema, no existe esa componente. O sea que en la ecuación, para describir la situación, tendríamos que poner que la componente vertical es cero. Ah, ok. Entonces, a manera de en las ecuaciones, si tú quieres ya meter los datos numéricos, dices, ok, como quiero que la velocidad cuando lleguen a la ventana sea horizontal, eso significa que la componente vertical es cero. Entonces la velocidad solo sería R, ¿no? Bueno, la componente X. La, la componente X, pero cuando toca la ventana. Claro. Cuando toca la ventana. Ok, a ver, entonces déjenme mostrarles lo siguiente. Creo que es oportuno hacer la siguiente, a ver, para entender lo que está sucediendo. A ver, déjenme ver. Ven todos un cañón, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Bueno, Sí, sí. esta animación, aquí, vean, nos permite, es un cañón que lanza, evidentemente, balas de cañón. Ok, es un juego típico que seguramente a veces sucede mucho en las películas, ¿no? Cuando lanzan a una persona con un cañón. Bueno, aquí nosotros en esta animación podemos controlar la altura, ¿ok? El ángulo de disparo a la cual lanzaremos el objeto, ¿ok? Podemos controlar la velocidad acá abajo. Y quiero que, bueno, voy a mostrar lo siguiente. Aquí podemos mostrar las componentes de lo que sucede con el vector velocidad y con el vector aceleración. Vean entonces, voy a hacer el lanzamiento de una bala de cañón con una velocidad de 13 metros por segundo a un ángulo de 40 grados. Entonces ya sabemos que va a ocurrir un movimiento parabólico, pero vean lo que sucede con la velocidad y la aceleración.
¿vale? Entonces vean que cuando el objeto va ascendiendo, la velocidad apunta hacia arriba, pero cuando el objeto alcanza su máxima altura, el vector velocidad es totalmente horizontal. Posterior a ese punto, el vector velocidad comienza a apuntar hacia abajo, si lo notan. Una inclinación más hacia el eje negativo, ¿no? La flecha en amarillo es la aceleración. Y como es g y la aceleración debido a la gravedad siempre apunta hacia abajo, pues entonces no cambia de dirección en toda la trayectoria. ¿Qué pasa si vemos ahora las componentes del vector velocidad? Podemos hacerlo. Vean, entonces voy a limpiar aquí y vean lo que sucede con las componentes. Vean, la componente X no cambia en todo el recorrido y la componente Y va a cambiar. A ver, una vez más. Vean, cuando la bala de cañón está alcanzando la altura máxima, su componente, la componente Y de la velocidad se hace 0. No tenemos velocidad en ese eje, justo como sucede en tiro vertical. Y aquí se hizo totalmente 0. La velocidad es totalmente horizontal. Justo lo que nos está preguntando el problema, si se dan cuenta. Y posteriormente la velocidad en el eje Y va incrementándose. Y vean que cuando va a llegar al suelo, su velocidad en el eje Y no es 0. Es distinto de 0. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí podemos ver, en este caso, si pongo el cañón exactamente a nivel del suelo. Profe, Sí. Regresando al problema, entonces se puede decir que es la altura máxima, ¿no? La ventana, la que puede llegar. Va a estar relacionado, exactamente. Exacto. Por eso ya no tenemos componente Y. Exacto. Entonces ahí está la situación. Ya de alguna manera, el hecho de que nos diga que no hay componente vertical de la velocidad es porque entonces podemos asumir que está alcanzando la máxima altura. Entonces, el ángulo sería de 45 grados, ¿no? No estoy seguro que el ángulo sea de 45. Es que no sé si esté mal, pero recuerdo Ajá. que creo que se alcanzaba la velocidad máxima, la altura máxima cuando el ángulo estaba a 45 grados. Bueno, no lo sé explicar muy bien, pero era algo así. No, lo que se alcanza con 45 grados es el alcance máximo. O sea, si nos regresamos a lo que habíamos comentado acá. Ajá. O sea, digamos, tú claramente, de hecho, a ver, vamos a utilizar la animación para esto. Déjenme ver dónde quedó. Aquí está. Sí, entonces, por ejemplo, tú, a nivel de suelo, aquí estoy colocando este cañón a nivel de suelo. Entonces, aquí hay varios. Con una misma velocidad, pues podemos estar ahí eligiendo y vemos que si cambiamos el ángulo de disparo, pues llegaríamos a varios valores en el eje X, varios alcances. Pero si colocamos el ángulo a 45 grados, vemos que se ha alejado más. Y si aumentamos más el ángulo a 55, ya no le pegamos o sea, pensaríamos tal vez que el ángulo, si elegimos uno más grande, perdón, ya lo borré todo esto, alcanzamos, entre más el ángulo sea más grande, llegamos más lejos, no necesariamente. Va a depender también de la velocidad. Pero para una velocidad fija y un ángulo que podamos cambiar, el máximo alcance horizontalmente hablando para una parábola simétrica es el hora 45 grados. Entonces, la afirmación que tú haces sería más, o sea, de 45 grados, sería para el alcance. Sería para un alcance máximo.
en la dirección X. Ok, entonces, ¿qué datos? A ver, entonces, Habría que esperar con tangente, ¿no? O eso. Ah, no. pero para que, a ver, antes de empezar a ver qué herramienta matemática utilizar. A ver, ¿queda claro lo que está sucediendo aquí? Es el tercer caso de los que dibujó, ¿no? Podemos hacer el tercer caso. Ok, podríamos pensar que es este. Claro, con la situación de que la piedra que está lanzando este Romeo se está deteniendo, no está describiendo esta situación, sino que se está deteniendo justo cuando la velocidad es totalmente horizontal. O sea, la ventana está ubicada en esta posición. Cuando la velocidad es totalmente horizontal, eso significa que no hay componente en la dirección Y. Vale, entonces, a ver. Ahora, entonces, si dibujamos aquí los vectores, vamos a dibujarlo, vean. Aquí, cuando lanza la piedra, hay una velocidad inicial. Ahí está. Aquí está la velocidad inicial. Lo hace, evidentemente, con un ángulo de disparo, alfa. Esta velocidad, como vimos en la animación, se va a ir inclinando, se va a ir acostando el vector B, el vector velocidad. Y eso es porque la componente Y va a ir desapareciendo conforme va ascendiendo. Entonces aquí, a continuación, vector velocidad en un punto diferente. Aquí, y justo cuando llega a la ventana, lo dibujamos totalmente horizontal. Esta altura máxima, ¿no? Exacto, entonces diríamos que es la altura máxima puesto que no hay componente vertical. Así es. Aquí noten que el ángulo ya no es alfa, es un ángulo distinto cada vez. Aquí es un ángulo diferente. ¿Qué ángulo es el que se estaría formando aquí? ¿Cuánto valdría ese ángulo teta? 180, ¿no? No, 0. 0. 0. El ángulo la inclinación del vector velocidad se va a ir, va disminuyendo, y para que esté totalmente horizontal y en la dirección positiva a X, el ángulo tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Qué pasó con las componentes? ¿Qué pasa con la componente de la velocidad en el eje X? Siempre son constantes, ¿no? Exacto. O sea, la velocidad, una vez que calculemos, por ejemplo, conozcamos la velocidad en el eje X, esa velocidad se mantiene en todo momento, no cambia. La única que sí va a estar modificándose es la componente vertical. Aquí va a ser cada vez más pequeña, hasta ser 0. A ver, entonces, de acuerdo al problema, ¿qué datos tenemos? Perdón, aquí. ¿Qué datos tenemos de acuerdo al enunciado? Ahora sí, vámonos con los datos, a leer un poquito más el problema. Conocemos la distancia que separa a Romeo o al punto de lanzamiento y el muro donde se encuentra la ventana. Conocemos la altura a la cual deseamos que impacten los guijarros. ¿Qué no conocemos? El tiempo de vuelo. Bueno, aguas. En ese caso no voy a decir que es el tiempo de vuelo, puesto que no está rezando a la misma altura. Pero al menos sí podemos decir que no conocemos el tiempo que le toma a los guijarros salir de la mano y llegar a la ventana. O sea, hay una variable tiempo ahí que no conocemos. Eso es correcto. Y tampoco conocemos la velocidad. Exacto, no conocemos la velocidad. A la que aventó los guijarros Romeo. Exactamente, tampoco conocemos ese dato. ¿Y qué otro dato tampoco conocemos?
el ángulo de disparo. Exacto. ¿Con qué velocidad y a qué ángulo de disparo está lanzando Romeo los guijarros? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo utilizamos las ecuaciones que describen este movimiento a nuestro favor para determinar con qué velocidad, nótese, con qué velocidad llegan los guijarros a la ventana? A ver, pensemos en un instante. ¿Están? ¿Sí? La 1. Como se supone que es está en el punto más alto, la velocidad final en Y sería de 0, ¿no? Ajá, la velocidad final en el eje Y, cuando llega Sería- a la ventana, es 0, sí. Entonces podríamos utilizar la ecuación 3. La ecuación 3, ok. Y con esa ecuación, ¿qué podremos intentar calcular? La velocidad inicial. La Bueno, velocidad no, inicial. porque todavía no conocemos el tiempo. Ajá. Tampoco conocemos el tiempo. Entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? No conocemos ni el tiempo ni alfa, pues. Tampoco. El Exacto. alfa lo podríamos calcular por medio de una función, ¿no? El alfa, a ver, el alfa la podemos determinar, si recuerdan vectores. Ajá, el alfa lo podemos calcular a partir de las componentes de un vector, a partir de la tangente. Pero necesitamos la velocidad inicial. Pero para conocer las componentes necesitamos la velocidad, el módulo de la velocidad inicial. A ver, pensemos esto. Vamos a plantear de la siguiente manera. A ver. Sucede en este tipo de movimiento. A ver, déjenme ver dónde está. Déjenme ir a ver hacia atrás, anterior. Sí, aquí está. ¿Recuerdan ese que resolvimos ayer? Sí. ¿Vale? Entonces, les dije que este tipo de movimiento es muy similar. O sea, el tiro parabólico es muy similar al tiro ¿cómo se llama? Para caída libre o tiro vertical. Ajá. La única diferencia es que como extra está ocurriendo un movimiento también en la dirección horizontal. Entonces, olvídense por un momento del movimiento horizontal. De hecho, si se dan cuenta, ustedes están mencionando mucho las ecuaciones en el eje Y. Ajá. Entonces vamos a olvidarnos por un momento de lo que está sucediendo en el eje X. ¿Qué pasa si... y pensemos todo el problema como si fuese tiro parabólico, vertical. Ajá. Entonces, para el tiro vertical, ¿qué sucedería? Tenemos el guijarro, que está a una cierta altura inicial. Podemos tomarla como 0. Y sabemos que alcanza una altura máxima, ¿no? Este problema, si nos concentramos solamente, repito, solamente en la dirección vertical, es como tiro vertical, valga redundancia. Sí. Sabemos que conforme va ascendiendo, la velocidad se va haciendo cada vez más pequeña hasta ser 0 absolutamente en esta posición. Con esta información, ¿podrían ustedes deducir o encontrar el valor de la velocidad con la que fue lanzado el objeto? Pensémoslo que un tiro vertical, hacia arriba. Sí. Entonces podemos encontrar la componente Y de la velocidad.
la velocidad inicial. A ver, lo voy a poner, vamos a fijar, a anotar ideas, a ver. Si bien el problema es de tiro parabólico, podemos analizar el comportamiento. Todo es el comportamiento de la componente Y, la velocidad, como un tiro vertical, en el cual no conocemos velocidad inicial en el eje Y. A ver, es lo que no conocemos. Pero sí sabemos que en la posición máxima o altura máxima, en la posición máxima vertical, la velocidad en el eje Y, perdón, aquí el eje Y, es 0. Entonces, vamos a pensar para el problema en dirección vertical. ¿Qué ecuaciones vamos a utilizar? A ver, piensen ustedes. Podríamos utilizar la de velocidad final de Y, la ecuación 3, bueno, la ecuación 1 de la Y. La ecuación 1 de la ecuación de las fórmulas en Y. Muy bien. Ajá. Para ahí, ¿qué podrías calcular? El tiempo, ¿no? Es que, a ver, vean, a ver. Déjenme ver, irnos un poquito hacia atrás nuevamente. A ver. Y, a ver, recordemos. Incluso hasta lo hicimos, yo creo. Aquí está, vean. Vean, aquí está. A ver. ¿Para qué hicimos estas ecuaciones en el ejemplo de ayer? ¿Qué les dije que era importante ahí? ¿Recuerdan cómo obtuvimos esta ecuación? ¿O de dónde surge esta? A ver, esta ecuación es una de las que uno obtiene en el movimiento horizontal, ¿recuerdan? A ver, déjenme ver, aquí están. Aquí están todas nuestras ecuaciones. Ajá. Entonces, déjenme ver, creo que no se hizo el comentario, creo que no. Bueno, no importa. A ver, esta ecuación, si recuerdan, se hizo el comentario de que si ustedes, de las dos ecuaciones base, que son estas que están aquí, hay una variable que no nos interesa conocer, ¿de acuerdo? Entonces, podemos despejar esa variable que no nos interesa, sustituir en alguna de las otras ecuaciones, formar un sistema de ecuaciones, y de esa manera obtenemos una nueva ecuación donde la variable que no nos interesa conocer no va a aparecer. Entonces, de estas dos, por ejemplo, obtenemos nace la siguiente ecuación. Velocidad final en el eje x al cuadrado, velocidad inicial en el eje x al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el cambio de posición. Ahí está. Nótese que aquí en esta ecuación en azul que acabo de escribir no aparece el tiempo. Y eso es porque algebraicamente en este sistema de dos ecuaciones despejamos la variable tiempo en la ecuación que está arriba y sustituimos dicho despeje en la ecuación que está aquí abajo. Hacemos un poco de álgebra y llegamos a esta ecuación. Bueno, algo similar
va a suceder acá, con lo que tenemos en estas ecuaciones abajo. Si ya no queremos hacer otra vez el álgebra, pues podemos pasar directamente de estas, de la que está en azul. ¿Cómo? Pues haciendo el cambio correspondiente, es decir, velocidad final en la dirección y al cuadrado igual a velocidad inicial en el eje y al cuadrado menos, ¿ok? Y en lugar de la a ponemos g. Y todo lo demás queda de igual manera 2 veces la diferencia entre las posiciones verticales. Ahí está. Entonces, ¿qué ecuación podremos utilizar para conocer la velocidad inicial con la que partió nuestro el guijarro? Pues esa, profe. Exactamente, esta, ¿no? ¿Por qué? Sabemos que en la posición máxima la velocidad es 0. Conocemos el punto de inicio, la posición inicial y la posición final. Lo único que que podemos conocer a partir de dicha ecuación es justamente la velocidad de inicio. Entonces, la ecuación que vamos a utilizar es justamente esta. Y que ocupamos en la clase pasada. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿qué llevamos escrito aquí? Si en el comprobante de sentido parabólico podemos analizar el comportamiento de la componente y de la velocidad. Bueno, aquí es velocidad, me equivoqué. De la velocidad como un tiro vertical, en el cual no conocemos la velocidad de inicio. Pero sí sabemos que en la posición máxima vertical, la velocidad del eje Y es 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, ahora sí vienen los cálculos. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Pues de esta ecuación, ¿qué sabemos? La velocidad final que alcanzan los guijarros cuando llegan a la ventana es 0 en el eje vertical. Ahí está, ¿no? Ajá. Esto es igual a la velocidad inicial que no conocemos en la dirección y al cuadrado. Aquí es importante que sea al cuadrado. Menos 2 veces, a ver, el valor de 9.81 metros sobre segundo cuadrado por, ¿qué vamos a meter aquí en estas como valores en estas cantidades? De acuerdo al problema, ¿qué posición inicial le estamos asignando a los guijarros en el eje Y? 0. 0. 0, ¿ok? Eso es en el punto de lanzamiento. Y como posición final, 8. 8 metros, así es. Entonces aquí tenemos 8 metros menos 0 metros. Listo. Hagan el despeje y ya tienen todos los datos. Por lo tanto, la velocidad inicial en el eje Y, ¿cuánto vale? Va a ser una raíz cuadrada de esto que está aquí. Lo podemos escribir así. ¿Sí están de acuerdo que ese sería el despeje de la ecuación que está arriba? 8 metros menos 0 metros, pues es 8 metros. Entonces no cambia este término. Este menos 2 por 9.81 por 8 está restando, lo pasamos sumando al otro lado y ya después despejamos. ¿Qué velocidad da? 12.52 metros sobre segundo. ¿Cuánto? 2.12. 12.52. 12.52 metros sobre segundo. Ok, ahí está.
metros sobre segundo. Muy bien. Entonces ya conocemos la velocidad con la que la piedra es lanzada, pero al menos la componente horizontal, vertical inicial. ¿Sí están de acuerdo? Que en este movimiento, voy a hacer un esquema aquí. En el movimiento que describen los guijarros, noten lo que estamos conociendo. Sabemos que en el punto de lanzamiento, cuando estos objetos son lanzados, tiene una cierta velocidad. Ahí está el vector velocidad. Acabamos de encontrar, inicial, aquí. Acabamos de encontrar lo que vale esta componente. La B o Y. ¿Sí es claro? Acabamos de encontrar ese valor. ¿Cuánto vale esa componente de la velocidad? Cuando los guijarros... Y bueno, a ver. Sabemos que también existe la componente horizontal, ¿no? No hay que olvidarnos de ella. Aquí está la B inicial en el eje X. Cuando los guijarros vayan subiendo y lleguen a la ventana, imaginemos que aquí está la ventana, ¿cómo es la velocidad? En el eje Y, 0. 0. ¿Y en el eje horizontal? ¿Cuánto vale esta flecha? A ver, les voy a ver si ustedes me creen. Esta flecha, este vector velocidad, cuando tocan la ventana, vale esto. Es decir, lo mismo, tienen la misma, la velocidad es exactamente igual a solo tener la componente X de la velocidad inicial. A ver, si eso no queda claro, déjenme mostrar lo que es la animación. A ver, piensen que aquí está, o sea, piensen que los guijarros son, esta es la mano, ¿ok? No sabemos la inclinación, ¿ok? Pero bueno, fíjense lo que va a suceder. Ahora presten atención a la componente horizontal del vector velocidad. Cuando se lanza. Lo detengo. Una vez más. Profe, Sí. bueno, siguiendo eso, podríamos ahora sí aplicar una función tangente con el ángulo como 0. La como... Ah, no, pero ya no daría lo demás. A ver, exacto. No. Entonces. Sí, a ver, entonces sí les es claro por qué cuando los guijarros llegan a la ventana y la velocidad es totalmente horizontal, lo que vale la velocidad en ese momento es exactamente igual a solo la componente X de la velocidad inicial. A ver, una vez más. Vean, presten atención solamente a la componente horizontal. Y ahí están tocando los guijarros la ventana. Salen de la mano. Si notan lo que está sucediendo con la flecha que es más gruesa, que está representando el vector velocidad, y la más delgada que representa solo la componente X. En ese punto se puede decir que se juntan todas, ¿no? Se juntan todas. ¿Quiénes son todas?
bueno, las componentes, o sea, en ese punto en especial, solamente en ese punto Ajá. están las componentes y ¿cómo se lo puedo explicar? O sea, todo nada más nos debemos enfocar en la sección horizontal de X, ¿no? Porque en ese punto, solamente en ese punto, Ajá. se encuentran. Es como que es más preciso. Solamente hay un punto de todo lo que hace la, el, en este caso, el cañón. O sea, en ese punto, todos se juntan. Solamente hay un punto en específico donde está todas las componentes en un solo, ¿cómo se le puede decir eso? Eje, no. Componente en la componente X. O, vale, o sea, pienso que sí, ya tienes la idea, pero el cómo intentas expresarles donde hay problemas, ¿no? A ver, ¿alguien más que Sí, ya le haya quedado claro? O sea, que Creo que bueno, la velocidad entre X y Y. Bueno, la velocidad de X es la misma en ese punto que la velocidad de X y Y. la velocidad que X, a ver, otra vez, la velocidad que X y Y, Ajá, bueno, o sea, la velocidad de X. Estamos hablando de la velocidad horizontal, que es ajá, X. Es la misma que, bueno, ajá. el vector que se formó entre la velocidad de Y X. Es que no me queda claro cómo. Ah, mira ya, se ve. Profe, Sí, ¿podemos decir que la velocidad en X es la misma en todo el recorrido? es lo que está sucediendo. Eso es lo que está ocurriendo. Esa afirmación es correcta. ¿Será porque en ese punto el vector, el vector Y, o sea, el vector vertical, se hace cero y nomás se queda lo de X? Ajá. A ver, entonces, ¿cómo? A ver, creo que ahí empiezan a aparecer dos piezas. A ver, primero, o sea, lo que acaban de comentar son las dos piezas que hay que unir. La primera, la componente X de la velocidad nunca cambia. Nunca cambia. En todo el recorrido, la componente X de la velocidad nunca cambia. Ahora, ¿cuál es la otra pieza del rompecabezas? En el punto que nos está interesando analizar, que es este, la velocidad es totalmente horizontal. Traten de unir esas dos piezas. A ver, por un lado sabemos que la componente X de la velocidad jamás cambia. Y por otro lado sabemos que en el punto que nos interesa analizar, cuando los guijarros tocan la ventana, la velocidad es totalmente horizontal. Por lo tanto, ¿qué conclusión podemos obtener? Se podría decir que en ese momento la velocidad horizontal vale lo mismo que Y, que la Que velocidad de Y. no, porque la velocidad ya es cero. No, En pero ese bueno, punto, la velocidad inicial Y. en No, ese punto no en ese punto, sino en el punto inicial. el componente de X vale lo mismo que el vector en el punto más alto. Exacto. Así, sencillo. Exactamente. En el punto más alto, lo que va del vector velocidad, su módulo, es exactamente igual a la componente X del vector. Y este, a su vez, como nunca cambió, es igual a la componente X del vector velocidad inicial. A ver, tómense unos minutos, bueno, segundos, para analizar esta afirmación. O sea, vean lo que sucede en el punto más alto. La velocidad es totalmente horizontal. O sea, la velocidad en el punto más alto es exactamente igual a la componente X. O sea, son paralelas. Y como la velocidad, si eso nos vamos, creo que no puedo hacer. No puedo hacer. Si nos fuéramos hacia atrás, veríamos que dicha componente jamás cambió.
Es decir, que esta longitud, ¿ok? Este valor de la componente X es la misma con la que inició, en la misma en la que llega en esta posición. O sea, en pocas palabras, muchachos. A ver, regresemos a la pizarra. A la pizarra. Es lo que estamos aquí queriendo decir. La componente, el valor de la velocidad que me están preguntando en el problema es la componente X de ese vector. Pero resulta que este valor de la velocidad final es exactamente igual a la que podemos encontrar en el punto de partida. De hecho, creo que le escribimos a manera de ecuación. Aquí está. Vean. Ahí está. La velocidad final en todo momento es exactamente igual a la velocidad en el eje X en todo momento. Aquí no aparece el tiempo, por lo tanto no va a cambiar. Se va a mantener exactamente igual. La velocidad que nos está pidiendo el problema, aquí, en este punto, déjenme ver aquí, más gruesa. La velocidad que nos está pidiendo el problema en esta posición, cuando el vector velocidad es totalmente horizontal, es exactamente igual a la componente X por acá abajo, con la cual partió. Esta componente, aquí, perdón, esta que voy a dibujar a continuación, esta es la misma que encontráramos acá. Vean, es paralela. Es la misma flecha. Tiene el mismo valor. No sé si les está quedando claro esa parte. Sí, profe. Sí. Entonces, ¿cómo determinamos ese valor? O sea, el problema se reduce a encontrar esa componente. Ya ni siquiera nos va a interesar el ángulo entonces. O sea, el ángulo de disparo alfa pasa a segundo plano. Ya ni siquiera es importante conocerlo. Porque una vez que conozcamos la componente X, sin importar el ángulo de disparo, ese valor se mantiene acá arriba también, cuando llega a la ventana. ¿Qué es lo que une estas dos ecuaciones? Esas ecuaciones son independientes. O sea, me describen la situación de manera independiente. O sea, digamos que cada una de ellas puede existir sin la otra. Sin embargo, hay un parámetro que, digamos, aunque pareciera de manera contradictoria, me las mantiene, guarda una relación, establece una relación entre ellas. Es el ángulo, ¿no? No, algo mucho más importante. La velocidad inicial. No, es el tiempo. Imaginen que la pelota en este caso es lanzada. Cuando pasa un cierto tiempo t, digamos un segundo, la pelota ya se encuentra en esta posición vertical, pero al mismo tiempo, en ese mismo t, ya se encuentra en esta posición horizontal. Para 5 segundos pensemos que se encuentra aquí arriba. Entonces ya subió una cierta distancia sobre el eje Y, pero al mismo tiempo en el eje horizontal avanzó una nueva posición. Si ahora a los 15 segundos anda por acá, vean, entonces su altura ya cambió, el tiempo cambió su posición en el eje X.
Entonces, a ver, en este problema, con esta velocidad que ya sabemos cuánto vale, la velocidad inicial en el eje Y, ¿qué podremos determinar? El tiempo que tardó en subir, ¿no? Pero el tiempo que tardó en subir es el mismo tiempo que le tomó avanzar. Avanzar en la dirección horizontal. Sí, a ver, no sé si lo ven claro eso. O sea, el tiempo que invirtió un guijarro, en alcanzar la posición de 8 metros, es el mismo, en ese mismo instante de tiempo, o ese mismo tiempo lo invierte en avanzar horizontalmente, 9 metros. Ujú. Entonces, vean, si conocemos el tiempo que le toma a este objeto, a este guijarro, subir los 8 metros, con la velocidad inicial que ya conocemos, ese tiempo es el mismo que le toma avanzar de manera horizontal. Es decir, que el tiempo que podamos calcular en el eje Y, con alguna de esas ecuaciones, vean, lo podemos utilizar para conocer la componente X. Y esa componente es la que nos va a dar el resultado que buscamos, finalmente. ¿Sí les es claro o no lo que se pretende hacer entonces? Pero, bueno, no sé. O sea, si usáramos la función de la posición igual, Ajá. se puede derivar y como ya conocemos la velocidad, ya solo sacamos el tiempo, ¿no? A ver, O ¿cómo? no se ¿Cómo? A ver. puede. Como en los problemas anteriores hacíamos. Sí, o sea, algo de los problemas anteriores es útil. O sea, no por nada vimos primero los movimientos separados, ¿ok? Primero horizontal y después vertical. Ahora, el tiro parabólico simplemente es tomarlos juntos. ¿En qué aspectos? ¿Cuál es el eslabón sí, el eslabón que une estas dos descripciones? Es el tiempo. El tiempo que un objeto tarda en subir. O sea, pensemos en un tiro parabólico, ¿no? El objeto, si le toma 2 minutos avanzar 15 metros en dirección vertical, ese mismo tiempo lo invierte también en avanzar de manera horizontal. Es lo que está sucediendo aquí con este problema. O sea, si el guijarro se encuentra aquí y realiza un tiro parabólico, que pasa 15, 10, 20, 30 segundos, ok, y se encuentra aquí. Bueno, en el movimiento hacia arriba, netamente hacia arriba, le invirtió cierto T. Pues ese mismo tiempo es el que invirtió para moverse de manera horizontal. Entonces ya podríamos obtener el tiempo en la ecuación 3, ¿no? Vamos a la ecuación 3. ¿Sería la ecuación 3? A ver, acá mejor. Ah, De la ecuación 4, ¿no? sí, la 4. Porque el tiempo va a ser cuadrado. Vean, de esta ecuación sabemos cuál es la velocidad inicial, ya la calculamos. Hace unos instantes ustedes la calcularon. La posición inicial, ¿cuánto vale? 0 metros. La posición final, 8 metros, ¿no? Porque es la posición en la cual se encuentra la ventana. La única incógnita es el tiempo. Resuelven esta ecuación, resuelven esa ecuación y encuentran el tiempo que le va a tomar a la piedra a alcanzar la ventana, verticalmente hablando, o sea, subir hasta la ventana, a la altura de la ventana. Pero ese mismo tiempo t que se encuentra a partir de esta ecuación es el mismo que le toma al guijarro moverse horizontalmente, avanzar Ok, 8 metros. se puede decir que avanzan simultáneamente, ¿no? Sí, Mientras exacto. va subiendo, va avanzando horizontalmente. Sí, Okay. de hecho, exacto. De hecho, aquí está en la animación.
De hecho, justamente la animación eso se ve. Avanzo en la dirección vertical, me muevo en la dirección vertical, pero al mismo tiempo, simultáneamente, avanzo de manera horizontal. Me muevo en ambas direcciones. Cada segundo que pasa, avanzo tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, visto de esta manera, si ustedes conocen el tiempo que le toma al guijarro avanzar hacia arriba y llegar a la misma altura que se encuentra la ventana, es lo mismo, ese tiempo lo invierte también en avanzar horizontalmente. Claro, que en este tipo de movimientos no hay aceleración, ¿eh? Eso espero que ya haya quedado claro. En este tipo de movimientos, vean la ecuación, no hay aceleración. O sea, en pocas palabras, lo que está aquí escrito es justamente, vean, esto es igual a x0 más lo que estamos buscando, la componente x por el tiempo. Por eso les digo que esta es la cantidad que buscamos, ya no va a ser necesario el ángulo de disparo, no, va a ser irrelevante. O sea, el alfa ya no va a ser importante calcularlo, porque la velocidad, la componente, nótese, la componente de la velocidad x se mantiene en todo instante de tiempo. Ok, vale, entonces ya para no tomar más tiempo de que corresponde de la clase, a ver, ¿lo entregan esto a más tarde? ¿Lo resuelven ustedes? ¿Lo terminan de resolver? Para que practiquen. Ok. Vale. O sea, ya, al menos aquí la discusión ya, yo espero que haya quedado claro que es lo que se tiene que hacer. Sí, prácticamente hay que resolver la ecuación de segundo grado, ¿no? ¿Para conocer qué? El tiempo. ¿Cuál tiempo? Le tomó subir. Ajá. ¿Cuánto? Hasta los, exacto. ¿Y qué más? Y ese mismo tiempo es el que le tomó recorrer los 9 metros en el eje X. Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, incluso hasta ahí está la explicación, ¿no? Ahí está. Profe, ¿entonces va a ser necesario entregarlo? Sí. Sí, en breve hago la apertura. Pero que sea hasta las 12 entonces, profe. Bueno, es que de mi parte yo Tenemos mucha no sé si además tengan las demás tareas que Mejor hacer. el viernes. ¿Quieren llevarse tarea el viernes? No. Ah, pero profe, a ver. Pero... No, sí, hoy a la medianoche. Es que esto ya lo avanzamos. Es solo terminarlo, como dice el profe. Bueno, yo digo que hoy a la medianoche está bien. Sí, hoy a la medianoche está bien. Para que, como le digo, es que tenemos más tareas y así ya nos da un poco más de tiempo. O pónganlo en la madrugada a las 3 de la mañana. 3 de la mañana. No, esa hora salen las brujas y no. Y los brujos y no. 3:33. No, ahí sale peor. Esta es la hora prohibida. Les doy hasta las 10 de la noche. 11, profe, 11. Las 11. 10:30, la clase termina. Mira, 10:30. 10:30 está bien. 11. Sí. 11. ¿Sí? Porque no nos deja un ejercicio 11, similar. que es la hora de la buena suerte, dice. Un ejercicio similar, pero el viernes. Y ya lo contestamos desde cero. Sí, profe, estaría mejor un ejercicio similar viernes. No, y no deje estudiarlo- tarea viernes, que no deje tarea viernes. No, pero pues es mejor. Pero solo un ejercicio. Es un No, ejercicio. mejor acabamos pues ya está casi completo. Sí. Este ya está casi completo. Es mejor. Solo hay que sacar un cosito más.
Pero hasta las 12. Ese está bien, profe. Hasta las 10. 11. Ustedes ni yo. 10:30. 11. 11, profe. 11. 11 para darle mis mejores deseos. 11 porque amo la física. No sé. No sé, Rick. A las 10. Ni ustedes ni yo. 11, profe. 10:30 para que sea usted. Sí, profe, ya está bien a las 10. Ya. Ya, a las 10. 12. No te rindas, compañero. Di que a las 11. A Sí, a las las 11, 11. profe. A las 11, profe. Viva la democracia. A ver. Puede ser a las 11 con una condición. ¿Cuál? Que ninguna tarea, llegue con anuncio de retraso. ¿Cómo? ¿De ningún ejercicio? Sí. Exactamente. O sea, eso significa que lo tienen que terminar desde antes. Y si tienen problemas de internet, pues lo envían mucho antes todavía. Ok. Sí, profe, sin Ok, problema. ok. Entonces, ok, con que una tarea de quien sea llegue con notificación de que Classroom mande enviado tarde, así ha sido un segundo, ya. No se les cuenta a todos. Ya mejor no lo A todos. Ya se acaba tarde ni lo mandes. A todos. No, pues Tarea o mejor ese no, ejercicio, pero Ya si lo mandan, ya si lo hacen tarde, mejor ya ni lo manden. Exactamente, porque ya le estoy dando 3 horas. O sea, desde las 8 hasta las 11 son 3 horas más. por ejemplo, pero si alguien no lo manda, Si alguien no ya lo no manda. afecta al grupo. No, Sí. solamente Pero va sí es tiempo más que suficiente. Estamos bien. Yo digo que sí. Yo opino que sí, ya son 3 horas que tienen de Sí, ventaja. sí, a las 12 está bien. A las Sí, 11. está bien así, profe. Pero Vale, profe, ¿qué acuerdo, pasaría si alguien no lo entrega? No pasa nada. O sea, toda la evaluación va a ser sobre, bueno, la posible cancelación va a ser sobre los que lo envíen. Profe. Claro que si no lo envían, pues no acumulan puntos a su favor, ¿no? Para calificación. También tomarlo en cuenta. Pueden no entregarlo, no hay problema, no afecta al derecho a examen, pero pues claro, son puntos menos a su favor. También hay que... Y además, bueno, al final practican, que es lo importante. Entonces así ya queda. A las 11, pero con que aparezca una notificación de quien sea que se vio aunque sea un segundo tarde, porque Classroom es bien chismoso en ese sentido, no se le escapa nada. Ya, no se los cuento a nadie. Nah, mejor prefiero a las 10. No, pues ya a las 11, ya dijeron. Ya. Sí, a las 11. Es buen tiempo. Es que sí, es buen tiempo, pero ¿qué tal si uno no lo entrega? Bueno, lo entrega tarde, pues yo no quiero depender de alguien más. Lo linchamos, papi, lo linchamos. Pues sí, salió de ustedes que a las 11, que a las Se 12, funan. que no sé qué. Pues ahí está, entonces. Lo que vamos en grupos de compraventa en Face. No, muchachos. Bueno, en fin, ya. Dale, Ahí muchachos, quedó. entonces así queda. Si no, Dale, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias. Sale, profe, nos vemos. Hasta luego, profe. Nos vemos. Muchas gracias. hasta luego, muchachos. Buena tarde. Bonito día, profe.